Y también son experiencias de pastores, amigos míos, que están por el mismo proceso, el mismo trayecto, solo que van unos pasos más adelante que yo. Y entonces esta mañana o esta tarde más bien quiero compartir. Mañana para mí traemos el cambio de hora. En Tijuana son 3 horas atrás, entonces todavía no nos ajustamos al horario de aquí. En las noches estamos despiertos muy tarde y en la mañana estamos madrugando demasiado temprano. Pero son experiencias que otros pastores con toda amabilidad han compartido con nosotros y simplemente experiencias que Dios nos ha ido mostrando. Como lo decía, estamos comenzando una obra en Tijuana, Baja California, donde empieza la patria. Es nuestra visión, es nuestro deseo, no solo establecer una obra, no solo establecer una iglesia, sino establecer iglesias que se multipliquen en otras iglesias. ¿Verdad? Tenemos una visión a largo plazo, pero sabemos que tenemos que empezar paso a paso, ¿verdad? Confiando en Cristo y que Cristo es el que nos va a guiar en cada paso que llevemos. Así que nuestra visión es a largo plazo, pero empezando desde Tijuana. Tenemos un poquito más de un año que empezamos ahí en Tijuana, reuniéndonos, teniendo un estudio bíblico y simplemente compartiendo el evangelio. Han surgido muchas preguntas, pero 2 preguntas resaltan sobre todas las demás. Y en estos días quiero compartir acerca de estas 2 preguntas. La primera, estaba ahí, ya le regresé. ¿Por qué comenzar una obra? ¿Por qué comenzar una obra? Hace unos años tuve la oportunidad de asistir a una conferencia para capacitarme. Por muchos años mi esposa y yo estuvimos trabajando en una iglesia no muy lejos de aquí, una iglesia anglo, una iglesia americana, como a 1 hora hacia el norte de aquí de Orlando. Y estuvimos trabajando por, ¿qué tantos años fue, Betty? 8 años más o menos. 8 años estuvimos colaborando tanto en el ministerio de jóvenes como en el ministerio de discipulado, adultos, y estuvimos trabajando ahí. En el verano del 2013 tuvimos la oportunidad, fuimos invitados por la iglesia y acompañarlos a un viaje misionero a Tijuana. Nosotros no sabíamos lo que Dios iba a hacer, solo íbamos como traductores. Necesitaban traductores y nosotros dijimos, bueno, es México, es nuestro país, vamos a... Dios empezó a tocar nuestro corazón. Dios empezó a trabajar en nuestras vidas. Me acuerdo que estábamos durante esa semana, estuvimos una semana completa de lunes a viernes. Y me acuerdo que el último día yo le decía, Señor, este no es el lugar al que tú me quieres llamar. Yo no quiero venir a Tijuana. Yo estoy bien en Florida. Ya habíamos pasado muchos años acá. Mis hijos nacieron aquí. Ya habíamos hecho nuestra vida aquí. Pero sin embargo Dios tenía un plan diferente. Y entonces Dios empieza a trabajar en nosotros. ¿Por qué vas a empezar una obra más en Tijuana? Esa plática, ¿verdad? En lugar de animarme, me desanimó. Me trajo mucha tristeza. Pero a la misma vez me motivó a tener una claridad del porqué. Ahora, hay muchas razones importantes, hay muchos motivos importantes por el cual debemos de comenzar una obra. Te voy a dar 6 nada más que se me vinieron a la mente.
Comenzar o plantar una iglesia es el principal catalizador de la misión redentora global de Dios. Es por medio de la iglesia, por medio de los creyentes, Dios va a utilizarnos. Dios nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Dios está tratando de reconciliar al mundo para consigo mismo. La plantación o el inicio de las obras de la iglesia es la estrategia principal para la gran comisión. Lo estaban hablando esta mañana. El comenzar una obra es el principal medio para hacer discípulos. ¿Verdad? Que no nada más quede que en una evangelización masiva, sino que vengan y crezcan en una estructura de una iglesia local. Comenzar una obra es la principal vía para redimir y remoldear la cultura. Y mira que la cultura en México necesita un poco de ajuste, si no es que mucho. El comenzar una obra, una iglesia, es el plan de acción más efectivo para el evangelismo, porque trabajamos en conjunto. Ahora, todas estas razones son importantes. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Ageo, capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, versículos 7 y 8, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho ¿quién? Jehová. Entonces, el contexto de Ageo, los judíos habían regresado a reconstruir el templo. Era el objetivo, era la prioridad por la cual ellos habían regresado a Jerusalén después de estar bajo la opresión de Babilonia, después de estar bajo la opresión de los persas. Dios les permite regresar con un objetivo: reconstruir el templo, reedificar el templo. Pero eso era tener un objetivo más allá, que encontramos en el versículo 8. Y dice: y pondré en ella mi voluntad y seré ¿qué? Glorificado. Seré glorificado. ¿Sabes? Comenzamos iglesias o iniciamos iglesias para la gloria de Dios. Toda la escritura se trata de la gloria de Cristo. Alguien que lea en Juan capítulo 17, versículo 1 al 4. Voz fuerte. Juan 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ok, ¿qué dice ese último versículo? Yo te he ¿qué? Yo te he glorificado ¿dónde? En la tierra. ¿De qué manera? He acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo mismo glorificó al Padre terminando la obra. ¿Sabes? Yo sé que hay varios pastores aquí. Hay varias iglesias representadas aquí.
y todos tenemos la misma misión. Lo único que es Él el que va a transformar a las personas. Es Dios el que va a cambiar la situación en Tijuana, Baja California. Y mira que la situación en Tijuana está muy difícil. Una ciudad fronteriza muy peligrosa. Una ciudad fronteriza con mucha necesidad. Necesidades económicas, sociales, problemas sociales por donde sea. Muchas personas llegan con el objetivo de cruzar a San Diego, con el objetivo de cruzar a los Estados Unidos y no lo logran y se quedan ahí en Tijuana. Y esto ha traído un problema muy grande. ¿Por qué? Porque después se involucran en la drogadicción, después se involucran en delinquir, y ha afectado mucho. ¿Sabes? El pecado es el problema y la respuesta está en el Evangelio. Amén. Amén. Para la gloria de Dios. Así que comenzamos iglesias, iniciamos iglesias para la gloria de Dios. Quiero compartirte otro pasaje en el libro de Efesios, capítulo 1. Libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al 7. Después vamos a leer los versículos 11 al 14. Dice Efesios 1, del 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, todos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas ¿de quién? De su gracia. Es por la gracia de Dios que hemos sido perdonados a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús que va a venir el cambio en las familias. Es por medio del Evangelio que van a venir los cambios en las comunidades, en las colonias, donde empecemos la obra de Dios. Hoy en día, y lo mencionaba, me parece que el hermano Enoch, hemos puesto tanto en énfasis en el método y nos hemos confiado tanto en el método que hemos descuidado lo más importante, que el poder está en el Evangelio. ¿Me explico? Versículo 11 ahora. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es por la voluntad de Dios. Dice: a fin de que seamos para alabanza, nuevamente, seamos para alabanza de su gloria. Está hablando el contexto a una iglesia, la iglesia de Éfeso. No es mi equipo de colaboradores, es Cristo Jesús. Amén. Ahora, el poder está en la semilla, en el Evangelio. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan del Evangelio? ¿No? Nadie va a decir que no, ¿verdad? Aquí nadie dice que no. Nadie va a levantar la mano.
Dice, porque es el poder de ¿quién? Es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabes qué? El evangelio funciona y transforma a cualquier persona. No importa su contexto, no importa su cultura, no importa de dónde vengan. El evangelio funciona y cambia a cualquier persona. Ahí menciona, dice, al judío o al griego. Porque en el Evangelio, versículo 17, dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es a través del Evangelio de Dios, a través del Evangelio de Cristo Jesús, que la justicia de Dios se revela. La gloria de Dios se revela. Un Dios santo, santo, santo. Amén. Una de mis primeras frustraciones como pastores, ¿verdad? Muchas veces observas y puedes ver, sobre todo cuando vas empezando y dices, creo que el hermano usaba la historia de cuando él veía a los misioneros que venían, los carros muy bonitos y todo esto, ¿verdad? Y eso pasa en cualquier aspecto, ¿verdad? Y a veces ves y los ves. No son las herramientas, es Cristo Jesús. Amén. Por medio del Evangelio. Amén. Como pastor y como un obrero que empezaba y que estamos empezando una obra, para mí esto fue de mucha importancia, porque yo pude descansar en el poder del Evangelio. Amén. Porque los primeros meses, cuando nos empezamos a reunir, y aún todavía, eso es como una montaña rusa. Si tratamos de medir el éxito por la cantidad de personas que llegan, va a haber mucho desánimo. Me acuerdo que a veces yo estaba ahí compartiendo el estudio bíblico y nada más era mi familia y la otra familia que había con nosotros. Pero aprendimos a confiar en el Evangelio y depender en el Evangelio de Cristo Jesús. Y a descansar, a no tener que llevar esa carga que solamente Cristo puede llevar y que Cristo ya llevó. Yo no tenía que andar luchando, tratando de convencer a la gente. Solamente tengo que plantar la semilla del Evangelio en sus corazones y que Dios haga el trabajo. Solamente regar esa semilla. Esperar en Cristo es un acto de adoración. Esperar en Cristo Jesús es un acto de adoración. Confiar en que Él es el que nos va a guiar, confiar en que Él es el que va a transformar a las personas. ¿Sabes? Tú y yo podemos transformar, tú y yo podemos cambiar el pensamiento de las personas. Pero ¿cuánto va a durar eso? ¿1, 2 semanas? Pero cuando Cristo cambia a alguien es para siempre. No es temporal, es para siempre, es por la eternidad. Sabes, quizá a lo mejor tú estás considerando, estás en este proceso. Quizás eres un pastor que tiene muchos años. Te animo que solamente descanses en el poder del Evangelio. Amén. Solo nos toca ser fieles a Cristo Jesús, predicar el Evangelio, fidelidad Amén. al Señor. Así que dice Ageo 1:2:
Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué pasó? Llegó el pueblo de Israel a Jerusalén a reconstruir el templo. Ponen la base. Pero de repente dicen, no es el tiempo de hacerlo. De repente dicen, vamos a parar. ¿Por qué? Porque viene un grupo, otra nación, otro pueblo, los samaritanos, y empiezan a causar problemas, a causar conflicto, a amenazarles. Y entonces ellos ven el problema, se desaniman y dicen, no es tiempo de hacer esto. ¿Sabes? Van a venir muchos tiempos de esos, de conflicto, cuando queremos iniciar una obra. Así es. Pero ¿sabes? Si Dios está en el asunto, y si Dios es la prioridad, y si la obra que estamos comenzando es para la gloria de Dios, aún a pesar de los problemas, aún a pesar del conflicto, va a haber éxito, porque es para la gloria de Dios. ¿Me explico? El pueblo se había desanimado. Y Dios habla por medio de Ageo. Si lees los 38 versículos, los 2 capítulos, te vas a dar cuenta que siguieron construyendo o reedificando el templo para la gloria